proyectos e inversiones en infraestructura y obra pública. De esto hablaremos en República. Muy buenos días amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa y en esta ocasión, lunes 4 de junio, estamos iniciando una semana y deseamos que sea de muchos éxitos, que sea de lo mejor para ustedes en sus actividades personales y profesionales, en todo lo que usted se dedique a hacer en el transcurso de esta semana. Iniciamos entonces y vamos a hablar un poco de los proyectos, inversiones en infraestructura y obras públicas. Es un gusto para mí saludar a Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas. Bienvenido, ministro de República, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Un gusto estar contigo, por supuesto, tener el contacto y la oportunidad de estar con la teleaudiencia en los hogares de todos los salvadoreños que este lunes ya amanecen dispuestos a trabajar, dispuestos a desarrollar y hacer que este país avance un paso más. Sí, buen día para todos. Con muchas actividades que hacer en los diferentes rubros de la vida nacional, ¿no? Qué bueno que usted esté con nosotros esta mañana y tenemos varios aspectos que desarrollar, ministro. Primero me gustaría abordar algo más reciente que aprobaron la Asamblea Legislativa, la reforma a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. Esto me llama la atención para efectos de que nuestros amigos lo conozcan. Con la reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales se habilita un proyecto de iluminación y videovigilancia, por lo menos en un tramo de 140 kilómetros de red vial y prioritaria. Pero para efectos de ubicar a nuestra audiencia, ministro, ¿cuáles son las zonas o los puntos clave de ese tramo que van a ser intervenidos vía un asocio público-privado? Sí. Antes estoy obligado a explicar algunos de los motivos que llevan precisamente a que este servidor colocara la iniciativa de ley en la Asamblea y llegáramos el jueves a esto. Sí. Resulta que hace año y medio aproximadamente estuvimos trabajando en toda una matriz para tratar de enfrentar un problema que es muy importante en el tema de las carreteras y aunque parezca extraño, no está precisamente enfocado en el tema de la iluminación, sino está enfocado en el tema de la seguridad vial. Cerca de 48 a 53 en promedio accidentes ocurren todos los días en el país y lamentablemente de estos cerca de 2 o 3 diariamente llegan a consecuencias fatales y dentro de las condiciones que llevan a esta circunstancia, a este hecho, uno de los dos elementos más importantes que los técnicos policiales llegan para determinar la accidentabilidad está asociado a la distracción al volante. Es decir, empezamos a desarrollar toda una matriz que tratara de disminuir el tema de la distracción al volante. Aparte de campañas que se ven por todos lados, resultaba que en todo el mundo existe realmente un esfuerzo mundial por tratar de hacer entender dos grandes intereses, el interés de la publicidad, de todas las empresas que tratan contrariamente a nuestro interés a generar atención al automovilista sobre algunos hechos, sobre algunos puntos que para nosotros son peligrosos. El mundo en ese efecto ha tenido dos tendencias. Una de ellas es eliminar totalmente la publicidad en las carreteras. Recientemente, hace muy poco, España puso e implementó esto como un hito mundial, en consonancia con toda la legislación europea. Pero existe otro grupo de países que lo que hace es tratar de regular de tal manera que la publicidad esté normada y esté en ese sentido trabajada. En ese sentido encontramos una oportunidad en toda la matriz, porque teníamos la dicotomía, es decir, o lo eliminamos totalmente, que es el espíritu de la ley, con lo cual tendríamos que haber quitado y toditos los anuncios que desde hace muchísimos años siempre todos los salvadoreños hemos estado, o implementamos y hacemos un esfuerzo de tal forma que bajo ciertas parámetros internacionales pudiera ordenarse y en contraprestación a este hecho
Es decir, colocarlo en lugares donde se puede, a distancias, en lugares donde no se puede, etcétera. En contraprestación a esto, el que estuviera usufructuando, que nosotros siempre desearíamos que fueran las mismas empresas, de ser posible, pero en todo caso, los que usufructen esto tendrían la contraprestación de iluminar, de construir la iluminación y la videovigilancia, la operación y el mantenimiento. Fueron en este sentido escogidos de los 7.000, un poco más de 7.000 kilómetros de carreteras que hay en todo el país, 140, es decir, una fracción pequeña, pero que reunían condiciones bajo los aspectos que dije, que había mucho reporte de accidentabilidad, pero por otro lado también puedan ser interesantes para las empresas que trabajen en ello. De esta forma se determinaron, uno de ellos es el tramo de carretera que precisamente estamos construyendo conjuntamente con Fomilenio entre Zacatecoluca hasta la ampliación de la carretera al aeropuerto Monseñor Romero, la carretera al aeropuerto Monseñor Romero en su totalidad, las carreteras que hacen una especie de bypass en el sector norte de San Salvador, estamos hablando de Apopa hacia el Redondel de Integración, la subida hasta La Gloria, del Redondel de Integración a Quesaltepeque a Opico, la carretera al Puerto de la Libertad, entre otras. Hay un aspecto que me llama la atención acá, ministro, de lo que me ha mencionado, entonces, es originalmente la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, entonces, por su disposición en el artículo 26, establecía que no permitía el uso de los derechos de vías para publicidad, pero ya con la reforma es que se permite hacerlo, solo que con unas disposiciones más concretas. Entiendo que es así, ministro, con esta modificación que se ha hecho de un artículo en particular. Sí. Hasta el jueves de la semana pasada, porque fue votado por 76 electrónicamente y 2 a mano alzada, que suman 78, es decir, el 100% de todos los diputados presentes. El artículo, hasta ese día, el artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales taxativamente decía lo siguiente: no se permitirá, decía, la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillados, árboles, rocas, piedras, muros, en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía, ni sobre el pavimento. Es decir, era taxativo, no se permitía. Sin embargo, históricamente todos sabemos nosotros que ha habido inclusive hasta excesos sobre este aspecto. Luego de la reforma, no es que todavía da pie a la APP, eso tengo que aclararlo, sí. Pero era importante que para que el APP funcionara, esta restricción quedara condicionada, es decir, con algunos elementos bajo los cuales sí se podría, y establece claramente que un APP podría ser permitido siempre y cuando reúna todas las características en las cuales he mencionado. Ahora se apertura todo el proceso que ya iniciamos y que tenemos el apoyo de Fomilenio, de cerca de 10, 11 millones nos están apoyando para en todo el concepto de los asocios públicos privados. Ahora se apertura el hecho de empezar a caminar. Hay una cantidad de procedimientos y pasos con los que esperamos nosotros para el primer trimestre del año 2019 poder estar en condiciones ya de presentar a la Asamblea ya la aprobación del APP. Hay un aspecto que me llama la atención, ministro, lo aprovechamos para este bloque. En los siguientes hablaremos de otros aspectos que tienen que ver con inversiones en infraestructura y en obra pública, pero en particular en ese caso, lo que estaba ocurriendo antes de esta reforma, en la práctica se miraba porque en diferentes tramos de calles o carreteras, si lo vemos por ejemplo en la capital, hay varias expresiones de publicidad, vallas publicitarias, pero entonces eso lo regulaba el MOP o lo hacían las alcaldías por sí mismas, porque entiendo que aquí también se incorporaban los intereses que tenían gobiernos locales que querían mantenerse obteniendo los ingresos por permitirles a las vallas y los espacios de publicidad de diferentes empresas. ¿Cómo quedaba eso entonces? Porque deja la impresión de que a pesar de esta modificación al artículo 26 y antes que era prohibido, pero al final se miraba en diferentes lugares de la ciudad estas vallas. ¿Qué pasaba ahí? Sí, la verdad es que existía una suerte de
irregularidades, en el sentido de que la actividad comercial, nosotros hacíamos esfuerzos por tratar de quitarlos, hicimos diferentes campañas atendiendo a lo que la ley nos obligaba, pero teníamos que ser también consecuentes con muchos aspectos, como era el tema de la empleabilidad y la actividad comercial que estaba asociado. Las municipalidades, al estar haciendo ciertos cobros, entendemos nosotros, sobre las empresas, también estaban en actividades que podrían en determinado momento ser considerados irregulares. Por ese efecto, precisamente en los días previos, en las semanas antes, incluso la Fiscalía los llamó para poder entender de que la actividad existía una normativa sumamente dura al respecto. Y por ello es que yo dije, cuando iniciaba la conversación, teníamos dos caminos, ¿verdad? Consideramos nosotros, al igual que muchos países también modernos en el mundo, el tema de la regulación y la normatización ha sido uno de los caminos que también es exitoso. Ahora me llama la atención un aspecto, ministro, solo para efectos que lo conozcan nuestros amigos y amigas, ¿los derechos de vía son utilizados por el MOP o son administrados por el MOP en qué tipo de calles? Digamos, hay diferentes tipos de calles, de carreteras, calles principales, hay caminos vecinales, entre otros, pero en aquellas calles, ¿cuáles son administrados por el Ministerio de Obras Públicas y cuáles son responsabilidad de los gobiernos locales? Lo mencionas de esta manera, y para tener un ejemplo muy concreto, por algo que el MOP ha hecho, firmó un convenio con la Alcaldía de Locuilta para manejar, o que tuviera la propiedad la Alcaldía de Locuilta por un corredor ecoturístico. Entiendo que se le habilitó a través de un convenio por 10 años. Entonces, para efectos de que lo conozca nuestra audiencia y lo sepa, ¿qué tipo de calles el derecho de vía lo maneja el Ministerio de Obras Públicas, y en función de esto ser más estrictos en la regulación y evitar más contaminación visual de la que tenemos en la ciudad? Bueno, la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales es clara y establece cuáles son las carreteras que son jurisdicción del gobierno central y cuyo mantenimiento le corresponde precisamente, y en consecuencia el mantenimiento le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, y cuáles es lo que determina como la red municipal. Está determinado la red vial prioritaria mantenible, que es administrada por el Ministerio, y que está determinada principalmente por todas aquellas corredores o carreteras principales donde circula, técnicamente es llamado el TPDA más alto, que en suma es donde existe una estadística de recorrido de vehículos más alta. Hay ciertos parámetros que deben de estar incluidos. En virtud de esto, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Planificación de la Obra Pública, lleva todo un catastro y anualmente emite un informe donde están determinados, pero cuadriculados al metro, al centímetro, toda la red vial. Que es variable, se va ajustando dependiendo de qué tanto en algunas vías pues aumenta, ¿verdad?, la circulación. De ahí surgen los que yo expliqué, que eran más de 7.000 kilómetros entre vías pavimentadas y no pavimentadas, que son del Ministerio de Obras Públicas. La ley también establece, dependiendo del tipo de carretera, que debe de haber un ancho, que es el llamado derecho de vía. Sí. Es un espacio que es en el cual cualquier construcción o edificación es regulada. Es obvio, ¿no? Las ciudades van cada vez desarrollándose más, y por aspectos de seguridad, pero por aspectos de desarrollo futuro, también se contemplan ciertos espacios. Generalmente, por decir, para algunas carreteras, dependiendo del tipo, mientras más grande es la carretera, su derecho de vía es cada vez más amplio. El derecho de vía no necesariamente está determinado por la carretera y su hombro y su hombro, que es como le llamamos, que es un área como para poder en determinado momento parquearse. Es mucho más que eso. Después le sigue otra área más, que es la zona de retiro. Y después de la zona de retiro ya viene la línea de construcción de las casas. Por eso es que en determinado momento algún propietario de un terreno que está frente a una carretera, antes de construir, va a la oficina de planificación, ya sea la alcaldía o la OPAM si es en San Salvador, y él le delinea y le establece claramente a partir de dónde puede empezar un edificio o una construcción o una casa. Bajo estos parámetros, el gobierno puede tener, amparado en la ley, un área en el cual
tiene que tener, administra, y aunque no fuese propiedad pública, pero está restringido a construir o a colocar determinado anuncio a este efecto. Ok, ministro, tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir discutiendo este tema y otros asuntos en materia de obras públicas. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas, de los proyectos, inversiones, infraestructura y obras públicas. Y solo para cerrar este tema que traemos del bloque anterior, ministro, entonces este proyecto que se va a hacer de videovigilancia e iluminación en por lo menos 140 kilómetros de la red vial, y usted ya nos ha mencionado cuáles son los tramos principales, pero entonces este es el punto de partida para otros proyectos de asocio público-privado que tendrán características parecidas de videovigilancia e iluminación en otros tramos del país. Digamos, este solo es el punto de partida y el MOP ha considerado hacerlo en otros lugares, en otras zonas en específico. En cuanto a las opciones de APP en carreteras, en el hoy por hoy hemos considerado exclusivamente estos 140. Como ocurre en muchos países del mundo, pues, y El Salvador no será la excepción, los APPs te dan ciertas, lo que se llama generaciones de APP. La experiencia que tú puedas tener en esta, que nosotros estamos haciendo una gran apuesta positiva al respecto, pudiera generar a futuro algunos ajustes y mejoras, y pudieran considerarse a futuro algo otros sectores más. Pero tú estás tocando precisamente la almendra principal, porque aún cuando se generó mucha opinión y discusión relacionada con esto, y aún cuando se habló de que el país podría perder cerca de 10, 11 millones, que era el programa general que a través de Fomilenio estaba para apoyar, en este caso proyectos de APP, y para este caso muy específico, el proyecto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Obras Públicas, esa no es la almendra. La almendra es que detrás, porque esta sería el primer APP del país, pero detrás viene un cañonazo de cerca de 1.500 a 2.000 millones de dólares en otras iniciativas, en otras ideas de APP en las cuales estamos trabajando, y otras instituciones de igual manera. Esa es la almendra. Y en ese sentido, todo el Foro Mundial, en tanto de esta herramienta, que no es una privatización, es una estrategia, es una herramienta para poder apalancar precisamente países que tienen fiscalidades bastante limitadas. Todos estos inversionistas estaban viendo El Salvador, bueno, y por fin El Salvador va a generar un primer APP para su desarrollo. Ese era el punto. Los países con fiscalidades limitadas y en atención a que estas son opciones válidas y legales, en las cuales el Estado no pierde el control del activo, porque esa es la diferencia entre una privatización y un APP, el Estado siempre va a mantener el control del activo. Lo único que está haciendo es ordenando una actividad con ventaja para el usuario, y al final de cuentas, que es el interés público. Hay un asunto acá, ministro, por lo que me describe, y lo anotaba porque es, si bien usted menciona la diferencia entre una privatización a socio público-privado, el control del activo queda en función estatal, entonces queda en este manejo estatal. El asunto es, cuando hace ese tipo de asocios, sobre todo lo pienso en obras públicas, porque hay una discusión para otros ámbitos, pero ¿cómo se va a ver favorecida o beneficiada la población ante este tipo de intervenciones? Porque casi siempre pues, la inversión la hace el privado, y el privado se mete para tener ganancias, no lo hace para perder. Pero entonces, ¿cómo queda un ciudadano o los ciudadanos que utilizamos la infraestructura pública? ¿Vamos a ser favorecidos en esto? O digámoslo así, el beneficio es mayor del ciudadano que el de la empresa y que el del Estado en este tipo de intervenciones. Totalmente. Actualmente las empresas, de una manera desordenada, en ciertos niveles de desorden, hacen la actividad, se están lucrando y están en contra del interés público, porque el interés público, que está delineado por el espíritu de la ley, dice claramente que no se permitirán. Entonces, lo que no solamente ganamos con el ordenamiento de la actividad, no solamente le estamos otorgando ahora la seguridad jurídica a las empresas que puedan participar en esto, sino que ahora el interés público, el país, va a recibir
iluminación, va a recibir videovigilancia, el mantenimiento y su operación. Es decir, resulta que de repente abrimos los ojos y nos damos cuenta, hey, ¿qué había pasado acá? O sea, quiere decir que habían estado haciendo una actividad de la cual solo habían tenido ventajas para ellos, pero ahora la ventaja ordenada, aparte de eso, va a generar ventajas a la ciudadanía. Se dice, solo en las carreteras, entre una carretera oscura de una carretera iluminada, solo hablando de la iluminación, sin quitar el ordenamiento, pueden haber ventajas de seguridad y una disminución de la accidentabilidad por lo menos del 35%. Ese es un factor clave. Tú cuando vas en la carretera, en una carretera oscura, bueno, a mí es lamentable ver noticias de que un conductor de repente tiene un accidente porque no pudo advertir que una rastra estaba parqueada. Entonces tiene un accidente fatal y es frontal en la parte de atrás. Un semoviente pasa sobre una carretera, digamos la noche, o no se diga un animal doméstico o una fauna natural, y en una carretera iluminada tú tienes opciones de poder ver una distancia y poder tomar las medidas preventivas. No se diga ahora si aparte de eso tiene videovigilancia. Hagamos un caso, la carretera al aeropuerto cada vez tiene más flujos. Se dice que ya nuestro aeropuerto está desarrollándose tanto que ya solo existe una franja de 3 horas de prácticamente no uso. Quiere decir que a medianoche la carretera está usando, y si ahora la tienes con videovigilancia, puedes con seguridad ante alguna posibilidad delincuencial, y no se diga seguridad, llegar ahí y trasladarte por ella. ¿Qué pasa si te da un accidente, se te pincha una llanta o algo en medio de la carretera oscura? Todos ganamos, la calidad de vida es mejorada, y todo, insisto, de una actividad que actualmente había tenido mínima o nula regulación. Ok, ministro, me gustaría que hagamos la transición a otro tema, y uno de los aspectos que me gustaría que nos describiera para nuestra audiencia es la obra que está en proceso. Son los trabajos de ampliación de la nueva autopista al Puerto de la Libertad. Entiendo que son 2 tramos, uno considera el tramo 2 y el tramo 3. Me gustaría que nos explique un poco sobre este caso del tramo 2. Hablamos de una longitud de más de 10 kilómetros, una inversión de 40 millones. ¿Cuál es el periodo más o menos estimado para la finalización de esta obra, y un poco cómo es el estado en este momento de dicha intervención? Sí, para ubicar a todo el pueblo salvadoreño, el tramo 1 es el tramo que ya construimos, sí, y que en los primeros años precisamente ya de la gestión, recuerdo que yo estaba en ese entonces como director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, inauguramos hasta Zaragoza. Pero hasta ahí se acabó el financiamiento. Luego de esto estuvimos haciendo operaciones intensas a través de fondos con los cuales el pueblo amigo de México ofreció un esquema de financiamiento muy interesante, con grandes ventajas para el país. Podemos ahora aspirar a 2 complementos más. El tramo 2, que es el que llamamos nosotros, que es la culminación de la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad, hasta llegar al Puerto de la Libertad, y el tramo 3, que le llamamos nosotros, es un nuevo bypass. El bypass, mientras que el tramo 2 es la ampliación de la carretera actual, el tramo 3 será un nuevo tramo de carretera nuevo. En el tramo 2, que es lo que tú me preguntas, que es la ampliación, bueno, toda la operación, conjuntando la ampliación con el bypass, significan, y es ahora la operación más compleja, técnica y financieramente que estamos ejecutando. Digo hasta hoy porque prevemos otra mucho más grande en ventaja para el país. Esta significa en su totalidad una operación de cerca de 102 millones de dólares, 101.7 millones de dólares, y un tramo de lo más complejo que hay en la red vial, y es precisamente aperturar una carretera nueva. En el tramo 2, que es la ampliación de la carretera, sí, estamos ya en plena operación. El pueblo salvadoreño lo sabe, y quién no sabe de todo lo que hace antes de la ejecución de este proyecto. Significaba regresar a San Salvador del Puerto de la Libertad un viernes, un sábado, un domingo, y con muchas dificultades durante la semana. La inseguridad que significaba una carretera que tú vas a una velocidad de 90 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y después llegas a una carretera de 2 carriles en donde las condiciones diametralmente cambian. Esto persigue una filosofía. Tengo que decir, siempre me gusta dar el contexto del por qué.
es poder toda el área metropolitana realmente ponerla de cara a la zona costero-marina, darle la cara al mar. Podremos con seguridad llegar hasta el Puerto de la Libertad y ya no llegar hasta adelante del Puerto de la Libertad con toda la seguridad y la velocidad de diseño que supone esto. Acortaremos los tiempos. Podrá hacerse realidad también. Yo le digo, lo he dicho en algunas ocasiones, la posibilidad de que tú vayas a almorzar al Puerto de la Libertad y regreses para seguir tus actividades de trabajo diario. La carga que ahora ocupa la ruta fiscal de la carretera del litoral y que lleva mucha carga desde Ahuachapán para seguir en Honduras, tenía que pasar en medio de la ciudad Puerto de la Libertad. Es peligrosísimo. Tú tenías veraneantes y a la par veías los grandes trailers pasando a la par. Ahora será mucho más seguro porque la carga podrá ingresar, hacer un bypass y seguir hacia adelante en su ruta fiscal. Es decir, mejoramos competitivamente las empresas y las empresas internacionales que para localizarse en Centroamérica buscan puntos en donde la logística sea sumamente rápida. Habrá ineludiblemente un apetito en tanto de empresas. Estamos disponiendo el país para que empresas de alto calibre puedan considerar El Salvador para su emplazamiento porque su logística es rápida, el movimiento de mercancías, y eso significa también mayores posibilidades de empleabilidad. Acabamos de hablar de los APP. Hablé yo de un cañonazo, dije yo entre 1.500 a 2.000 millones de dólares están previstos y potencialmente acá. Eso podría significar cerca de 30.000 empleos. Y estas acciones a esta escala grande ofrecen ventajas y abren los ojos hacia grandes inversionistas sobre el país. Tengo que hacer una pausa, ministro. Al regresar vamos a seguir abordando este tema y otro que me gustaría que hablemos sobre la iniciativa de ley para subsidio, financiamiento y transferencia de inmuebles a cooperativas de vivienda. Me gustaría que abordemos ese tema. Esperamos a más tardar en enero del próximo año haber terminado la ampliación de la carretera. Ok, vamos a desarrollar eso en el siguiente bloque para que quede el tema finalizado y hacemos la transición al siguiente. Volvemos de minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Me gustaría, ministro, que sigamos platicando un poco sobre esto y cerramos. Me mencionaba justo su última intervención en el bloque anterior que el proyecto de la autopista al Puerto de la Libertad, de esta obra del tramo 2 y tramo 3, está estimada que finalizaría o estaría concluida en enero del próximo año, enero 2019. Hay un asunto cuando me describió usted esto, las facilidades que va a permitir conectar la zona marino-costera, la franja marino-costera, aunque también, por otro lado, hay una realidad. En la medida de que hay más ampliación y facilidad para el flujo vehicular, también hay más vehículos. Entonces, el parque vehicular del país ha venido aumentando. ¿Cómo el Ministerio de Obras Públicas también puede prever este escenario, que puede disponer de infraestructura de alto nivel, infraestructura que facilite la logística y la movilización del comercio, pero también, por otro lado, el tema del parque vehicular hace que la gente puede tener una muy buena carretera, pero el tramo y la cantidad de tiempo que dispone para llegar a esos puntos puede ser igual o mayor, porque el parque vehicular y el flujo de vehículos van a estar llegando continuamente. ¿Cómo se prevé una situación así? Bueno, se dice que existe, los teóricos hablan de que los temas de movilidad deben de verse a través de diferentes aspectos, cerca de 5 aspectos principales que deben de enfrentarse de una manera armónica. No tenés que tener una vista plana, sino en relieve de qué puede tener más relevancia o cuál otra no. Y lo describo. La primera de ellas debe ser el apoyo irrestricto hacia la peatonización. El ser humano, primero, bueno, nosotros no tenemos alas, ¿verdad? Ni tenemos, estamos diseñados para poder movilizarnos de manera terrestre. El segundo de ellos es el apoyo hacia todos los esquemas de movilidad sostenible y que sean amigables con el medio ambiente. Y aquí saludo porque el día de ayer fue el Día Mundial de la Bicicleta. Y estuvimos precisamente con todos los movimientos bicicleteros aquí en San Salvador, en el monumento
Salvador del Mundo, hablando acerca de la bicicleta. Y este proyecto, bueno, esta administración ha impulsado y tratado de apoyar hasta donde se ha podido el tema de las ciclorrutas. Tenemos cerca de 8.9 kilómetros construidos en esta administración de ciclorrutas, y anuncio, la carretera que lleva hacia el Puerto de la Libertad precisamente contempla ciclorruta segura desde San Salvador hacia el Puerto de la Libertad. Desde ya vamos a ir invitando a hacer la bajada hacia el Puerto de la Libertad. Para todos aquellos que les gustan del ciclismo, no solo recreacionalmente, sino aspirar hacia que sea sostenible y que sea una actividad diaria. Aparte de eso, dije yo, primero, peatonización; segundo, los sistemas amigables con el medio ambiente; tercero, transporte público de pasajeros, es decir, donde de manera masiva se mueve la gente, y para nadie es secreto que nosotros hemos impulsado sistemas, esta administración, que puedan ser más seguras, más rápidas, y en un modelo llamado Citrans. El cuarto de ellos, es el sistema privado de transporte público. Aquí son los vehículos particulares, y el último, pero no menos importante, es el transporte de carga y conceptualmente logístico. Toda esta suma, en términos automotores, ya superamos el 1.1 millón de unidades. Por eso la delineación de las políticas públicas aquí son claves. Anuncio 2 proyectos. Uno, la carretera del Puerto de la Libertad va a tener su ciclorruta que enlaza, como todos ya lo sabemos, con el Boulevard Merliot, con el punto del Principito, que es todo un área pública que hemos reconvertido al respecto, y luego enlazar con los tramos que ya tenemos en la Monseñor Romero, y luego enlazar con la Jerusalén, pero tenemos ahora un segundo proyecto. Estamos por muy pronto iniciar una ciclorruta muy bonita entre el centro histórico de San Salvador, comunique de manera segura con San Jacinto, que es la zona de los parques. Uno de nuestros grandes esfuerzos precisamente es mejorar la movilidad, y también en términos de competitividad, tanto de las personas como también en consonancia con la carga. Esto significa un fuerte desafío, y cualquiera de todo un instrumental que tenemos para poder enfrentarlo, lo estamos utilizando en cada una de sus gestiones. Ministro, hay otro aspecto que quiero aprovechar y consultarle, porque también la semana pasada se presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para el subsidio, financiamiento y transferencia de inmuebles a cooperativas de vivienda del Centro Histórico de San Salvador, para efecto que nuestros amigos y amigas conozcan en qué consiste en particularidades este decreto, es decir, cuál es la expectativa del contenido, o la expectativa obviamente de la aprobación que se puede tener, pero el contenido que dispone dicho decreto. Bueno, hasta la fecha, nuestra legalidad permite la tenencia individual de la tierra, pero nosotros queremos aperturar un concepto, la tenencia colectiva de la tierra. Esto quiere decir la posibilidad para que ciudadanos que de manera cooperativa quieran accesar a la tenencia de la tierra sea una realidad y una posibilidad en el esquema de un proyecto concreto. Se unen 2 filosofías. Uno es lo que yo te he comentado, gente que tiene escasos recursos económicos. Si se unen cantidades de ciudadanos, pueden realmente accesar colectivamente esquemas de financiamiento, que es interesante. Y nosotros creemos que es conveniente y justo para el país. Pero por otro lado, también una iniciativa de volver nuestro centro histórico, rehabilitarlo. Y la rehabilitación del centro histórico pasa por otro concepto, es volverlo nuevamente habitable. Tercer ángulo interesante es tratar de que los sectores vulnerables, y hablo ahora de familias que viven en mesones en el centro histórico de San Salvador, puedan accesar a una vivienda digna. Si tú conjugas estos 3 elementos en un cóctel, te das cuenta de que tienes una gran oportunidad, y eso es lo que llegamos a presentar. Presenté y firmé una iniciativa de ley para solicitar a la Comisión de Obras Públicas la discusión y el análisis para la aprobación de esta ley, que permitiría que familias, cerca de 354 familias que ahora viven en el centro histórico de San Salvador, en mesones, todos entendemos que es vivir en mesones,
y es una de las condiciones que debemos de cambiar totalmente. Estas personas ahora en la figura de cooperativas y mediante el apoyo solidario del gobierno, que tiene que trabajar en pro de especialmente de todos los sectores, pero con énfasis en aquellos que tienen menos posibilidades o dificultades para su desarrollo y su mejora de vida, han considerado reunificarse en cooperativas y con la ayuda de un país amigo que es Italia. Italia ha ofrecido una cooperación, un financiamiento a través de 12 millones de euros para la construcción en el centro histórico de edificios de hasta 4 niveles que serían dedicados para vivienda en el centro histórico. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha identificado cerca de 12 o 14 inmuebles que reúnen las características para poder ubicar a estas 354 familias. De esos 12 o 14 inmuebles, 2 son del Ministerio de Obras Públicas, que nosotros hemos dicho podemos apoyar. Y el gobierno de la República, el gobierno nacional, también está aportando cerca de $1 millón para adquirir el resto de los terrenos. Ahora, los cooperativistas dicen, y aquí vienen los aspectos interesantes, ellos dicen, nosotros no queremos que nos regalen una vivienda, entendemos las dificultades, nosotros queremos aportar, pero claro, en nuestro modelo solidario, entonces hemos confeccionado una arquitectura de financiamiento en la cual el Estado, a la par de los cooperantes, vamos a proveer cerca del 70% de todo el costo del financiamiento. Y ellos, a través de la cooperativa y de mecanismos de financiamiento, van a poder hacerse responsables en el 30%. Es una iniciativa por demás interesante y con lo cual el país puede ganar. Esa filosofía es la que precisamente este jueves, acompañado de la Federación de Cooperativas de Vivienda, que estuvieron acá esa tarde en la Asamblea Legislativa, tuve la ocasión de poder presentar para poder ser aprobado por la Asamblea Legislativa. ¿Espera, ministro, tener una respuesta relativamente rápida en la Asamblea Legislativa? En algunos casos proyectos de leyes se suelen tomar más de una legislatura, pero en este tema en particular ya se ha hecho un sondeo de los grupos parlamentarios para que pueda facilitarse este proyecto de ley y favorecer a esta cooperativa de vivienda que se ha instalado y que históricamente ha venido trabajando en este centro histórico de El Salvador, con asistencia, con apoyo de diversas organizaciones no gubernamentales, para poco a poco tener este proyecto que esperan, una vivienda propia y una vivienda en buenas condiciones y digna. Nosotros apostamos en el sentido positivo a que este país se puede desarrollar en unidad. Y bueno, el ejemplo de lo primero que hablamos, de la modificación del artículo 26, demuestra que es posible. Eso sí, necesitamos un liderazgo fuerte que pueda mover estos temas. Y aquí creo a nadie le queda duda que el señor vicepresidente de la República y ahora secretario técnico de la Presidencia hizo un liderazgo muy importante para la aprobación de la modificación del artículo 26. De igual manera, nosotros apostamos, bueno, y que para esa fotografía de la modificación del artículo 26 estaban todos los colores, todos votaron unánimemente y todos querían salir en la foto. Ahora nosotros apostamos que también esta otra iniciativa, que es justa, es solidaria, es ventajosa para el país, tendrá la discusión que como responsables los señores diputados de la Asamblea Legislativa, sin duda, al igual que en el otro caso nos llamaron y tuvimos muchas reuniones de diálogo, podamos llegar a un consenso que no menoscabe el espíritu de la iniciativa que se ha presentado. Vuelvo a recordarla, que los habitantes salgan de los mesones, los ciudadanos salvadoreños, que hayan posibilidades de una vivienda o tenencia de la tierra colectiva y que aparte de eso el Estado salvadoreño y que ellos puedan participar del financiamiento. Tengo que cerrar la entrevista, ministro, solo le consulto esto muy puntual porque me restan solo 2 minutos, pero usted me ha mencionado de que el proyecto es hacer habitable el centro histórico, no solamente para esta comunidad de conjunto de familias, sino para otras proyecciones más adelante. Y está considerado entre esto, ante el caso que se ha conocido de la comunidad del Espino, que también puedan ser favorecidos con esto, en el tema no solo de cooperativas, también que puedan tener disposición a la tenencia de una casa digna, una vivienda digna, digamos por las circunstancias que han estado ocurriendo y que hay un entramado legal respecto a ello, pero puede ser una oportunidad también, si se habla de que habitar el centro histórico para beneficiar a estas familias, se ha considerado como una posibilidad del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros incluso nos acercamos con ellos para que pudieran formar parte del esquema cooperativo.
Ha sido una de los planteamientos pero que no vamos a agotar en otros planteamientos más para solucionar esta situación en la cual quiero decir con honestidad, los responsables no es el gobierno central, sino que en este caso es la Sala de lo Constitucional que dictó una medida al respecto y el señor juez que ha acatado procediendo y resolviendo lamentablemente en contra de los habitantes. Nosotros estamos del lado de la solución, nosotros estamos del lado de las propuestas, que indudablemente, no tengo ninguna duda, vamos a llegar a una solución conveniente y justa para los habitantes. Hay un aspecto antes de cerrar, ministro, porque nos va llegando un comentario a través de nuestras redes sociales y agradecemos a los amigos y amigas que están pendientes de República a través de su transmisión en el Facebook del Canal 33. Juan Carlos Figueroa pregunta lo siguiente: pregúntele al ministro por qué en el corredor turístico Ruta Las Flores entre Huayúa y Apaneca están permitiendo que gentes de comunidades se estén posesionando de terrenos a orilla de las carreteras, incluso con banderas del partido en el gobierno que han colocado la mayoría de personas, después que el mismo Estado pagaría los impuestos del pueblo al ampliar la vía, o no son de esa visión. Es básicamente, reitero la idea, el corredor turístico de Ruta de las Flores entre Huayúa y Apaneca, que se está permitiendo que gente de comunidades se posesionen de los terrenos a orillas de la carretera. Bueno, en todo el país existe alguna práctica al respecto. Nosotros hemos creado una dirección precisamente para regular y mantener los derechos de vía sobre de las carreteras principales. Yo he tomado nota de lo que el ciudadano ha manifestado y vamos a mandar una inspección al respecto. Lamentablemente, bueno, quiero decir, porque aquí tenemos una política diferenciada. Por un lado, tratamos y vamos a tratar de mantener todos los derechos de vía. A veces ocurre que lamentablemente que existen prácticas de los gobiernos locales que tratan de apoyar estas actividades. No estoy hablando necesariamente de los gobiernos locales de estas dos poblaciones, pero vamos a hacer la inspección. Pero por otro lado también tengo que decir, aquellos terrenos que son especialmente lo que son líneas que fueron líneas férreas que están en desuso, al contrario de eso hemos apoyado el que puedan estar en las manos de quienes históricamente la han tenido. Perfecto, ministro. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo diversas proyecciones e inversiones en infraestructura de obra pública. Gracias, ministro. Al contrario, agradecerte la oportunidad y por supuesto a toda la teleaudiencia de poder hablar acerca de proyectos de país y especialmente a toda la teleaudiencia, un buen día, comencemos con optimismo y ánimo desarrollando nuestro país. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Una pausa, regresamos en minutos.